tardes. La Feria Internacional del Palacio de Minería les da la más cordial bienvenida. Les recordamos apagar o mantener en vibración celulares y cualquier dispositivo que pueda distraer al público e interrumpir a los ponentes. Les pedimos de la manera más atenta no consumir alimentos, gomas de mascar o bebidas dentro del recinto. Por su seguridad, no hacer uso de los balcones. En caso de siniestro, la salida de emergencia es la misma por la que ingresamos, que se encuentra a mano izquierda. De antemano, agradecemos su colaboración. Que disfruten de la presentación. Buenas tardes, a nombre de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza y de su director, el doctor Jesús Vicente Hernández Abad, le damos la más cordial bienvenida a esta presentación del libro Fenómenos de Transporte y Reología de Fluidos Estructurados, para la cual contamos con la presencia de 5 de sus autores. Los voy a nombrar conforme están aquí, no es ninguna omisión. Edson Emilio Herrera Valencia. Buenas tardes. Luis Antonio Ramírez Torres. Jorge Calderas García. Domingo Ortiz Bautista y Catalina Soriano Correa. Les damos la bienvenida, les agradecemos que hayan aceptado la invitación para estar aquí con nosotros. Es un gusto en lo personal poder estar aquí con ustedes. Sabemos el trabajo desde el Departamento de Publicaciones que han implicado estos dos textos. Ahorita vamos a presentar el segundo de una serie de, son como 49, me había dicho, doctor. Que el doctor tiene mucha energía y ya estamos trabajando en el siguiente. Pero bueno, en esta ocasión nos compete hablar de este segundo volumen de la serie. Y pues no les quito más el tiempo de la presentación, mejor les cedo la palabra y hablemos de él, por favor. Muchas gracias. Bueno, hola. Primero que nada, buenas tardes a todos. Quiero agradecer amablemente su gentileza de estar en esta presentación, sobre todo el soporte que nos dan muchos de ustedes a este sueño, que yo lo llamo así porque les voy a comentar una anécdota que es importante. También quiero agradecer infinitamente a todo lo que es la parte de comunicación social de la FES Zaragoza, porque ellos nos han apoyado muchísimo. Aquí está la licenciada el licenciado Carlos Raciel, la licenciada Martínez, que es Alejandra Martínez, que es parte del equipo. Está Pavel y está una serie de jóvenes que nos acompañan, y quisiera yo agradecer esto. Fíjense que hace 10 años que yo regresé de la Universidad de McGill a su casa aquí a México, contratado por la FES Zaragoza. Mi papá me comentó que por qué yo no sacaba un libro, y yo le decía, no, yo soy investigador y lo que me dedico son a publicaciones. Cuando falleció mi papá de cáncer en el 2017, yo me acuerdo que empecé a escribir este libro, uno de los primeros libros, y fue algo muy bonito. Escribir nos conecta con muchos de los recuerdos que tenemos, nos conecta con la gente que se nos ha ido, y es una manera de que se permee el conocimiento de la FES Zaragoza a todos los estudiantes, todos los compañeros. Entonces yo me acuerdo que en la maestría le dije al doctor Fausto, oye, si hacemos un libro, pues estamos en la maestría, no sabíamos que iba a durar esa amistad, aunque yo siempre le digo a Fausto, hay gente que conoces un día, sabes que la vas a querer y amar durante el resto de tu vida. Y él se convirtió en mi mentor, mi amigo, y llevamos 20 años de esa amistad. También tengo el gusto de estar con una persona que me defendió mucho cuando yo entré a la FES Zaragoza, que está a mi lado izquierdo, que la tengo aquí en mi WhatsApp como el ángel, mi ángel, así le puse, no le pongo la maestra Dominga, sino mi ángel guardián, que me defendió para que yo pudiera estar aquí. También tengo gente muy respetable, que es a mi extrema izquierda, la doctora Catalina, que para mí es como una presencia muy importante en la FES, y no solo en la comunidad, sino en la comunidad científica, porque es una persona que nos guía con su ejemplo. Ya a mi extrema derecha, hace 3 años, yo conocí una persona que cuando lo vi,
me impactó por su educación, por su grandeza y sobre todo por su amabilidad, que es el doctor, que para mí es doctor, que viene de doctor, el que sabe, el doctor Luis Antonio Ramírez Torres, que es una persona que yo quiero mucho, que es parte de mi familia, que vine a ser, y es una persona que sabe mucho, le he aprendido muchísimo. Él, yo creo que es de los mejores profesores que he visto, de los mejores investigadores. Entonces, pues quizá de los 5 que estamos aquí, yo sea el que más he aprendido de ellos que ellos de mí. Entonces, ¿por qué presentamos estos libros? Básicamente lo que queremos es darles el ejemplo a los estudiantes de que no podemos decirles a ellos que no tengan miedo si nosotros tenemos miedo. Entonces es una manera de exponernos, es una manera de mostrar lo que estamos haciendo en el grupo de bioingeniería de la UNAM. Entonces esto es una recopilación de lo que es la reología, que quizá a nadie le importe la reología, pero sí lo que es importante es que es un área que se ocupa en el liberado de fármacos, en el COVID, que ayudó a entender lo que fue el COVID para crear vacunas, que es un área emergente para tratar cuestiones de pandemias, de enfermedades que ahorita están, como el colesterol, el cáncer, la diabetes. Y básicamente, ¿qué es la reología? Es la ciencia que estudia por qué se mueven los fluidos, qué es la razón por la cual un fluido se mueve, y tiene muchas interpretaciones. Entonces, sin más preámbulos, quisiera que mis compañeros que están aquí les comentaran cuál es la experiencia de este libro, por qué es importante, y bueno, pues agradecerles a todos por su amable atención, por estar aquí, y sobre todo que este material va dedicado a todos ustedes, que es lo más importante. Muchísimas gracias, y le cedo la palabra a mi extrema derecha, al que es mi mentor, mi amigo, y que está aquí a la derecha y que se ve bien en traje, el doctor Fausto. Pues muchas gracias al doctor Edson. Efectivamente tenemos más de 20 años de amistad. Desde que estábamos en el posgrado empezamos a tener la inquietud de colaborar, de publicar, de dedicarnos a la investigación, y pues nunca pensamos que íbamos a poder colaborar y estar en la misma institución. Eso nunca lo planeamos, pero al final pues, estamos orgullosamente en la FE Zaragoza, la UNAM, que es mi alma mater además, y pues a la cual quiero mucho. Y pues una de las cosas con las que yo quiero contribuir a mi facultad es con este tipo de productos. ¿Por qué se llama el libro Fenómenos de Transporte y Reología de Fluidos? Básicamente porque yo soy experto en reología por la investigación que realizo, y el doctor Edson es experto en fenómenos de transporte. El título les parecerá extraño porque muchos no son estudiantes de ingeniería química, pero pues les platico en términos básicos. La reología estudia los fluidos complejos. Por ejemplo, el agua pues no es un fluido complejo. El agua, si yo ahorita volteo la botellita y la destapo, pues va a empezar a fluir. Pero hay otro tipo de fluidos que tienen ciertas características, tanto de sólidos como de líquidos. Por ejemplo, la pasta de dientes. Ustedes han visto que aunque la destapen y la volteen, pues no va a fluir, se va a comportar como un sólido. Pero en cuanto ustedes le apliquen un esfuerzo, es decir, le apachurren al recipiente, va a empezar a fluir como si fuera un líquido. Ese tipo de fluidos son los que nosotros llamamos fluidos complejos. Tienen características tanto de sólido como de líquido. Y la sangre y muchos fluidos biológicos son de ese tipo. Tienen cierta estructura que los hace tener características tanto de sólidos como de líquidos y exhibir una variedad de fenómenos que nosotros nos dedicamos a estudiar. En cuanto a los fenómenos de transporte, bueno, pues hay 3 básicamente que estudiamos en ingeniería, que es el transporte de masa, transporte de momento y transporte de calor. Todos hemos visto que cuando juntamos 2 materiales que tienen diferentes temperaturas,
pues al final van a llegar a un equilibrio, y eso quiere decir que se está transfiriendo calor del material de mayor temperatura al de menor temperatura. Ese es un fenómeno de transporte. En ingeniería lo vemos desde el punto de vista industrial, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se da? El tiempo, todo eso lo estudiamos en ingeniería. Pero en este caso también nosotros queremos hacer lo que se llama multidisciplina. Nuestro laboratorio que tenemos ahí en la FES Zaragoza está en el edificio de investigación multidisciplinario. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos varias carreras en la FES. En Campus 2, donde estamos nosotros, pues tenemos QFB, Biología e Ingeniería Química. Y nosotros tratamos de hacer investigación que involucre a las tres carreras. Nosotros estudiamos fluidos como la sangre, que son fluidos biológicos, que casi la ingeniería química no se aboca mucho a ese tipo de fluidos, pero nosotros sí, y entonces involucramos conocimiento de biología, de QFB, o sea, químicos, farmacobiólogos. Aquí está la doctora Catalina, precisamente, el doctor Vicente, que es el director, también es de QFB. Entonces nosotros involucramos a varios expertos para estudiar estos temas que son muy complejos, porque nosotros lo vemos desde el punto de vista de la ingeniería, pero siempre necesitamos expertos de otras disciplinas. Por ejemplo, cuando ustedes toman sus alimentos, el cuerpo los absorbe, entonces ahí se da una transferencia de masa muy particular, que nosotros en ingeniería estudiamos lo que tiene que ver con la parte industrial. En la parte industrial también se dan muchos fenómenos de transferencia de masa, pero nosotros tratamos de verlo desde el punto de vista biológico. Entonces, ese sería mi comentario ahorita, y ya les platicaremos más. Quisiera darle la palabra a pues, uno de los investigadores más jóvenes que tenemos en la FES, que es el doctor Luis Antonio Ramírez Torres. Gracias, doctor, por la palabra. Sí, efectivamente este libro es muy interesante porque toma muchas ramas de la ingeniería química y las aplica. Le decimos ahí en ese libro fenómenos de transporte y hidrología de fluidos complejos estructurados. En realidad es solo un caso de este tipo de fluidos. Específicamente hablamos de micelas. Una micela es simplemente una estructura que se genera cuando ustedes combinan agua y jabón. Es una estructura muy particular que tiene una parte hidrofóbica, una parte hidrofílica, que sirve básicamente, entre otras cosas, a lavar ropa o a limpiar suciedad en general. Este tipo de estructuras que se generan en el libro son de micelas tipo gusano, que son una especie específica de micelas cuando se da una concentración de surfactante determinado. Es una concentración de aproximadamente entre 10 y 20% peso-peso. Estas estructuras, curiosamente, cuando se generan en disolución acuosa, se comportan como un polímero de cadena larga, de cadena lineal o hasta ramificado. Lo interesante de este tipo de sistemas es que se puede modelar matemáticamente. Es todo un reto el modelado matemático, tan así que tiene aproximadamente 60 años de historia aquí en México, empezando con investigadores en el Instituto de Investigaciones en Materiales, que yo soy de ahí precisamente, y la parte del modelado pues le tocó al doctor Edson. Es una parte muy pesada, matemática aplicada, o le dicen también matemática, análisis numérico, y bueno, esto es aplicado a la rheología. Este tipo de fluidos estructurados, se mueven en una tubería cilíndrica. En el libro precisamente se trata ese tema desde los fundamentos más sencillos, que es un fluido newtoniano, como bien les comentaba el doctor Fausto. Un fluido newtoniano es aquel líquido que está hecho de moléculas sencillas, como el agua, la acetona, el alcohol. Son líquidos sencillos desde el punto de vista molecular. Pero un fluido complejo es aquel líquido que está hecho de muchas sustancias. Puede formar o no polímeros, pero son sustancias que son ricas en elementos químicos. Es un reto modelar este tipo de fluidos porque la propiedad más importante que tienen estos fluidos es la viscosidad. Un fluido newtoniano, uno sencillo, tiene una viscosidad constante,
Independientemente de cómo lo muevan, la viscosidad es fija, es un valor numérico fijo. Independientemente si está en una bomba, si está en una tubería, si está en un tanque de agitación. En cambio, los fluidos no newtonianos o estructurados, esto sí, la viscosidad depende de cómo lo muevan. Si lo mueven en una tubería, en un tanque de agitación, en una expansión, las propiedades del fluido van a cambiar. Es algo muy fascinante. Me gusta este libro porque el doctor Edson hizo el modelado matemático de paso por paso. Por lo general, en los libros especializados de ingeniería química, pues se saltan muchos pasos entre una ecuación y otra, la ecuación general y la ecuación aplicada. Este libro es lo contrario, se pasa de la ecuación general a la ecuación particular por una serie de pasos algebraicos que están bien escritos en ese libro. Entonces, bueno, en ese sentido, pues yo los invito a los que tengan conocimiento de matemáticas, pues que hagan ese procedimiento. No es algo muy difícil, de hecho solamente se requiere cálculo diferencial e integral. Podría ser cálculo vectorial, pero no tanto, es más diferencial e integral. Entonces, bueno, es algo muy interesante. Les decía, iniciamos con un flujo en una tubería, luego con un fluido estructurado y un modelo reológico. El modelo reológico precisamente toma en cuenta la dinámica de esos puntos estructurados de la molécula compleja. Un fluido sencillo no tiene nada de eso y es relativamente sencillo de modelar. Luego, en la reología de fluidos no newtonianos se tienen dos tipos principales de flujo, el flujo cortante y el extensional. Precisamente este libro aborda esos dos tipos de flujo, el flujo cortante en la tubería y el flujo extensional en otro tipo de geometrías. De hecho, es una geometría de expansión y un reómetro que mide la viscosidad extensional. Sí, reómetro extensional, exacto. Un reómetro extensional donde se calcula la viscosidad de otro tipo, ¿sí? Finalmente, entre cada capítulo hay una ilustración que define brevemente el contenido del capítulo. De hecho, aquí está presente mi esposa, fue la que precisamente elaboró esas ilustraciones. Entre cada capítulo hay una ilustración muy bonita que está alusiva al documento. Desde la parte técnica, bueno, este libro fue un completo reto técnico. Desde la parte de ordenar en temas, ordenar en figuras, ordenar en tablas, hacer el índice de figuras, de bibliografía. Bueno, fue un reto completo, algo en el que yo aprendí muchísimo. Y por supuesto, desde que estoy aquí con el doctor Fausto y el doctor Edson en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, pues siento que exploté, en el sentido de que toda la producción que yo he estado haciendo, afortunadamente les ha estado siendo de utilidad. Y bueno, uno de los productos más importantes que ha salido de todo eso, pues es este libro, del cual yo estoy muy orgulloso. Y pues los invito a que lo adquieran. Está disponible en las librerías de la FES Zaragoza, o bien está disponible de manera digital en línea, gratis, para que lo puedan descargar y le puedan echar una leída. Es un libro realmente interesante, se los recomiendo ampliamente. Sería todo por mi parte y bueno. Buenas tardes a todos. El movimiento de fluidos en sistemas de tuberías es muy importante dentro de la industria química. Entonces, este libro aporta la difusión del conocimiento del movimiento de ese fluido a través de tuberías. Nuestro mismo cuerpo humano es un complejo sistema de tuberías, que en este caso son venas y las otras cosas son arterias. Entonces, dentro de la industria, generalmente vamos a tener fluidos que no van a ser como el agua. Generalmente en la industria alimenticia, en la industria farmacéutica, van a ver líquidos muy espesos que va a ser muy complicado moverlos de un punto a otro. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, combustóleo en una refinería, no va a moverse rápidamente, sino que necesita tener un precalentamiento.
es decir, debo de consumir algo de energía extra para poderlo mover. Entonces acá se va a tratar de llegar a ecuaciones que ya salieron de una parte muy compleja de matemáticas a una ecuación final que me va a demostrar cómo es que ese fluido se va a mover. Ejemplos de fluidos dentro de la industria química pues van a estar el combustóleo, el chocolate, el mismo petróleo, una pasta muy compleja de los que nosotros en nuestra vida cotidiana nos comemos. Entonces, para poderlo mover sí voy a necesitar de un modelado matemático, voy a necesitar energía, etc. Ahora bien, este libro lo que me está aportando básicamente es trabajo multidisciplinario. ¿Qué es un trabajo multidisciplinario? Como ya lo había explicado el doctor, van a trabajar en conjunto el área farmacéutica, el área de la biología, la ingeniería química, otras ingenierías que todos van a estar involucrados para el movimiento de este fluido. El mismo cuerpo humano pues es un sistema muy complejo en donde inclusive hasta la medicina va a participar. Ahí mismo en la unidad de bioingeniería pues he invitado hasta inclusive médicos que han visto la manera y de estudiar estos fluidos complejos no newtonianos para poder hacer operaciones, por ejemplo. Entonces, la medicina está muy involucrada y, como ya lo mencionaron, pues también la elaboración de nuevos productos químicos. Es todo por mi parte. A continuación le cedo la palabra a la doctora. Buenas tardes nuevamente a todos, muchas gracias por su asistencia y también primeramente quiero agradecer a todo el equipo de Ingeniería Química por invitarme a colaborar y a trabajar en su grupo de ellos, porque bueno, también hace un rato comentaba el doctor Fausto, yo no soy QFB, me hubiese gustado pero no soy QFB, mi carrera de formación, yo soy química industrial, entonces creo que es también un seguimiento, tenemos un área multidisciplinaria, en este caso muy acorde a algunas personas que estamos vinculándonos, empezando a trabajar en equipo con el grupo de ingeniería y con la unidad de bioingeniería. Aquí también cabe mencionar que bueno, yo soy egresada de la Benemérita, pero tiene un poco más de 22 años que trabajo en la UNAM, así que tengo muy bien puesta la camiseta. Y por supuesto que ahora me considero parte de ella, ¿no? O al menos parte del inmobiliario. Bien, en este sentido, yo nada más quisiera rápidamente, para que también darles oportunidad si tienen alguna duda de comentarnos, pero bueno, comentaba hace un ratito, yo agradezco mucho al grupo de bioingeniería que me ha invitado a colaborar con ellos, y más o menos tiene como 7, 8 años que conocí al doctor Edson. Curiosamente coincidimos en un comité de investigación, y la verdad es que nunca me imaginé estar colaborando con ellos, porque ya tenía un buen rato que estábamos ahí en Zaragoza, y no, a pesar de que yo les comento, yo tengo la carrera de mi licenciatura, soy química industrial, y sin embargo empezamos a trabajar en investigación, y como bien como que tenemos algunas colaboraciones en investigación, en el área biológica, porque bueno, yo desde que entré a Zaragoza pues hemos venido trabajando sobre todo en algunas investigaciones en proponer nuevas moléculas para algunas incidencias de problemas problemas que tenemos en México, como es cáncer o la enfermedad de Chagas, entre otros proyectos que tenemos. Y para ello, les comento, empecé a trabajar con el doctor Edson sobre investigación, y muy recientemente, pues ahora me han invitado para la colaboración de los libros. Y créanme que aquí retomo algunos comentarios que hacían. Yo tenía experiencia en investigación, de hecho, por ahí tenemos material también que tenemos propuesto y que esperemos en muy poco tiempo sacar. Yo imparto las materias de Fisicoquímica 1 y Fisicoquímica 2 en Zaragoza, y créanme que hacer un libro no es nada sencillo, es bastante complejo,
hacer material didáctico es bastante difícil. ¿Por qué? Porque uno tiene que expresar las ideas en un lenguaje muy amigable, y este libro también algo que tiene es que tiene un lenguaje muy sencillo, muy amigable, que no necesita uno ser así demasiado experto en reología como para poder ir dándole un seguimiento tanto al texto como a las ecuaciones. Y en este sentido yo me gustaría mucho, ya que comentan también el trabajo multidisciplinario, nosotros en el grupo tenemos una expertise, porque hace un rato comentaban, ¿no?, de la deformación del fluido. Dices, pero ¿cómo se deforma? Porque se deforma. Una de ellas pudiera ser, se comentaba, la presión, pero también dices, ¿hasta dónde uno puede ejercer presión en un fluido? Porque se habla, dices, y uno dice, bueno, ejerzo presión, quiero estudiar la deformación, pero ¿hasta qué punto? Porque en algún momento podemos perder estructura. Y ahí entra una parte muy interesante que también en un futuro próximo, esperemos que en las siguientes ediciones podamos tener un espacio para verlo desde el punto de vista cuántico, porque esa es mi expertise, la parte cuántica, ¿no? Entonces, si nosotros también ejercemos demasiada presión, por decir algo, perdemos estructura, y si se pierde estructura, prácticamente tendríamos o un fluido más simple o un fluido más complejo, o simplemente otro compuesto, ¿no? Hablando desde líquidos, de micelas, de cualquier otro compuesto. Nosotros vemos un poquito más la estructura a nivel atómico, y en ese sentido también a mí me ha interesado mucho la reología y la aplicación a los fenómenos químicos biológicos, porque la verdad es que es muy interesante cómo al modificar alguna propiedad físico-química también se puede, por ejemplo, en el área biológica, si yo modifico una propiedad físico-química de un sistema biológico, puede perder su efectividad o su actividad biológica, por ejemplo, ¿no? Y en este caso también, si perdemos estructura o ganamos estructura, podemos decir entre comillas, pues entonces podríamos tener o un fluido mucho mejor o simplemente algo que no era lo que yo quería, ¿no? Entonces realmente de verdad es que a mí me ha gustado mucho, insisto, el estar pues con estas colaboraciones, con este grupo de ingeniería, porque además, y ya nada más con esto concluyo, este grupo de ingeniería química, la verdad es que está haciendo historia en Zaragoza por todas las contribuciones que se han estado realizando. Pues con esto, muchísimas gracias. Bueno, pues nos queda tiempo para una ronda de preguntas. No sé si alguien tenga alguna. Bueno, en realidad son muchas las preguntas que tenía en un cierto momento, pero vamos a ver si puedo definir lo que yo quisiera conocer momentáneamente. En base a lo que comenta con respecto de las pompas de jabón, un fluido en el cual se maneja en el caso del jabón, se habla acerca de que la tensión superficial del líquido como tal permite, según tengo entendido, poder entremeterse entre el tejido de la ropa y de ahí lograr una mejor lavado de esa ropa para que quede limpia. Entonces, sobre esa base, me gustaría saber si, por ejemplo, sería posible o factible que en algún momento se pudiera catalogar, así como hay ahorita las etiquetas negras en todos los productos, de si tiene más sodio, más azúcar, más etcétera, se pudiera etiquetar con un cierto número la tensión superficial que tiene ese jabón y que permita que sea más factible de poder utilizarse en menor cantidad o en mayor cantidad, primero que nada, y ya sobre esa base entonces poder ver si esto me permite un ahorro sustancial ante la compra de un detergente u otro, y que pueda ser para mí, aunque yo gaste más, a la larga más económico. No sé si me lo pudiera contestar. Sí, sí. Sí, muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante porque los tensoactivos funcionan de la siguiente manera. Es una molécula compleja
Por lo general está CETAT, CETAP, que son las moléculas más comunes en la investigación científica para un surfactante, pero a grandes rasgos un surfactante tiene dos partes, una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. A muy grandes rasgos lo que hace esta parte es separar la mugre de la superficie donde usted desea limpiar. Dependiendo de la molécula, también depende de la concentración que necesita dicho compuesto para generar micelas. Es diferente la concentración de CETAP que se requiere para que se formen las micelas tipo gusano, que son las que se investigan ahí en ese libro, u otra concentración para el tensoactivo tipo CETAT. Son diferentes. En cuanto a la efectividad, uno idealmente tendría que estar lavando ropa y tal en la concentración micelar crítica. Esta concentración micelar crítica otra vez depende del tipo de molécula que usted esté manejando. Algunos tensoactivos requieren de baja concentración, algunos requieren de poca concentración para llegar a esa concentración micelar crítica. Posteriormente, si uno va suministrando más jabón a la disolución acuosa, se empiezan a formar las pompas de jabón, se empieza a formar la espuma y demás, porque se rebasa la concentración micelar crítica, máxima concentración de micelas, que son las que se encargan de limpiar, y lo demás se vuelve en otro tipo de sustancia que crean precisamente las pompas y la espumita y todo eso. Idealmente uno tendría que estar lavando en la concentración micelar crítica, pero depende de la molécula. Puede ser una molécula cara que requiera de menos concentración para la concentración micelar crítica, o puede ser barata pero usted requiera alta concentración, y entonces bueno, va a ser un jabón que va a gastar más, pero va a ser más barato. Entonces es una cuestión ahí de costo-beneficio. Creo que sí sería interesante ver los jabones más comunes en la industria, calcular la concentración micelar crítica y empezar a hacer ahí un estudio de ese tipo para saber cuál jabón devuelve un mejor costo-beneficio, por así decirlo. Sí, me parece muy interesante. Inclusive aquí en este libro pues se utilizan dos surfactantes que serían carísimos si se llevan a cabo de manera comercial, pero aquí lo interesante es que no a cualquier concentración se forman las micelas de tipo gusano, tiene que ser una concentración específica. Eso ya se había investigado en estudios previos, que me parece, si no mal recuerdo, es de 10 a 20 peso-peso, o sea, 20 partes del tensoactivo y 20 partes del agua, y se forman estas micelas de tipo gusano. Pero no todo tensoactivo exhibe ese tipo de comportamientos, nada más estos en específico. Pero bueno, se pueden hacer estudios a un trabajo futuro, digamos. Sí, gracias. Bueno, ya aprovecho la pregunta porque creo que algunos del público no van a entender ese término tensión superficial. ¿A qué se refiere? Perdón. Y bueno, hay un experimento muy sencillo para que entendamos a qué se refiere eso de la tensión superficial en los líquidos. Si ustedes tienen agua y con mucho cuidado una aguja metálica la ponen en la parte de arriba del agua, esa aguja no se va a hundir, se va a quedar sostenida por lo que se llama la tensión superficial del agua. Es como si tuviera una telita el agua con la cual sostiene la aguja y que muchos insectos aprovechan para caminar sobre el agua. Si ustedes agregan jabón, inmediatamente la aguja se va a hundir. ¿Qué es lo que pasó? Que el jabón se va a la superficie del agua y rompe esa telita, esa tensión superficial, la baja, se dice que la rompe, y entonces la aguja ya no se va a sostener y se va a ir hacia el fondo. A eso se refiere ese término de tensión superficial, y es el efecto que tiene el jabón, que nosotros le llamamos una micela, sobre los líquidos. También me gustaría aprovechar para comentarles lo que les estaba diciendo hace rato, de que los líquidos complejos tienen comportamiento de sólido y de líquido a la vez. Y desde el punto de vista de la reología, todos los líquidos y todos los sólidos tienen esa propiedad. Pero en el caso del agua es muy difícil ver su comportamiento de sólido. La tenemos que deformar muy rápido para que nos responda como sólido. Entonces, el experimento para ver eso
Es muy sencillo, uno se sube a la plataforma de 10 metros en una alberca olímpica y se tira de espaldas y van a ver que el agua le responde como sólido. Ahí luego me platican si no. Pero ahorita me acordé que en la UNAM tenemos una escultura muy famosa en la zona de esculturas allá de CEU, que se llama la alberca de lava. Y si ustedes recuerdan, toda la zona del Pedregal pues, está hecha de lava que ya se enfrió, está endurecida. Y bueno, desde el punto de vista de la reología, ese sólido también puede ser un líquido. ¿Cómo lo veríamos? ¿Cómo haríamos para que se deforme? Bueno, nuestra vida como humanos no nos da el tiempo suficiente para ver ese efecto. Entonces, digamos, imaginémonos que somos Dios y podemos ver cómo avanza esa estructura a lo largo de los siglos, a lo largo de millones de años, y en ese momento sí empezaríamos a ver que el sólido fluye, se comporta como agua, pero necesitamos un tiempo muy grande para verlo, ¿de acuerdo? Hay un número muy famoso en reología que se llama el número de Débora, viene de una cita bíblica en donde dice que las montañas se moverán ante los ojos del Señor, y por eso le pusieron así a ese número, porque desde el punto de vista de la reología también los sólidos se deforman como el agua, pero tardan mucho tiempo. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, si alguien más. Más que pregunta es nada más otro tipo de ejemplo que alguna vez llegué a apreciar es con respecto de lo que son los cristales, y sobre todo los cristales antiguos, en los cuales inicialmente cuando se formaron la película era exactamente igual, pero con el paso del tiempo en los muebles donde está el cristal parado, en la parte de abajo se va concentrando y se va haciendo más grueso, más oscuro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Pues más que pregunta, en realidad a mí me gustaría extender una felicitación, ¿sí? A título de la carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, porque son un ejemplo de verdad para muchos de los profesores que conforman ese gremio de trabajo, ese gremio de esfuerzos que hacemos día a día, no solamente por las ciencias matemáticas, físico-químicas, químicas, ¿no? Sino en general por la ingeniería, y por atreverse a hacer esto, por atreverse a exponer un material que desde luego contiene no solamente conocimiento de un equipo de trabajo, sino que además demuestra la integración del mismo. Y yo creo que eso es algo muy enriquecedor y muy importante que debemos de vivir hoy en día. Felicidades, porque hay bastante conocimiento integrado, ¿sí? Veo que las personas que están ahí participando en este material, pues como bien lo dijo la doctora Catalina, ¿no? Cada uno de ustedes demuestra su expertise, pero más que eso, pues creo que demuestran las ganas por querer hacer ciencia en nuestro país, y eso hay que reconocerlo. Muchas felicidades. Gracias. Pues bueno, redondeando el comentario del maestro Aldo, de igual manera una felicitación, porque como lo dijeron hace rato, el hacer un libro es una misión realmente titánica, es una labor muy compleja que muchos nada más vemos ya cuando está el producto terminado, pero que desconocemos qué hay atrás de cada documento, de cada uno de estos ejemplares que de repente podemos tener ya en nuestras manos. Hemos tenido la oportunidad últimamente, los últimos años, de presentar aquí libros de profesores de la FES Zaragoza muy jóvenes, una nueva generación. Por ahí está Enrique, que también hace algunos años nos ha acompañado aquí en algunas ocasiones, y como dice el maestro Aldo, creo que debemos de sentirnos orgullosos de ustedes, porque aparte sabemos que es muy complejo
crear un libro, pero cuando no hay ni un proyecto de respaldo, cuando no hay, ¿cómo se llama?, más que la intención de transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones, de dejar, como lo platiqué con el doctor Edson, que aprovecho para decir que aparte de dar un gusto enorme de estar aquí, es un gran amigo, y me decía, es que le tenemos que regresar a la universidad, aunque sea un poquito de lo mucho que nos ha dado. Y creo que, pues, ya no es tan poquito, creo que es bastante, se les agradece, se les felicita, muchísimas gracias a todos, y que sigan por ese camino. Al final de cuentas, mientras un servidor y el equipo de publicaciones estemos ahí, pues claro que podremos seguir apoyándolos, y cuando no, esperemos que también las siguientes generaciones continúen con este legado que ustedes están viendo. Les pido nuevamente un aplauso para ellos. Iba a comentar algunas cosas referente a la motivación de este libro, pero quiero aprovechar dos puntos importantes. Una de las razones que nos motiva al grupo de bioingeniería encabezado por el doctor Fausto, porque él es el que estructuró el grupo, él es el que vino a darle esa visión que nosotros no teníamos, y es importante decirlo porque parece ser que todo lo hacemos nosotros, y yo no tengo las habilidades que tienen aquí mis cuatro colegas, que el doctor Fausto vino a dar esa estructura que yo no pude. También tengo aquí un joven que es, digamos, el futuro de la FES. Yo ya tengo 50 años, ya estoy más al final del camino, pero bueno, la doctora Catalina, que es una persona, sobre todo el ejemplo. Yo creo que la UNAM no necesita mejores profesores, necesita mejores personas. Si una persona permea sobre nuestros hijos, va a ser una persona motivada. No necesitamos grandes profesores, necesitamos mejores personas, mejores seres humanos, mejores ciudadanos. Y tengo aquí una mujer que para mí representa el esfuerzo que se hace a través de muchos grupos. Ella es oaxaqueña, indígena, oaxaqueña, es orgullosamente mexicana, está representando sus raíces perfectamente. Yo no les quiero decir que tengan éxito. Yo lo que les quiero decir a los jóvenes que me escuchan es que no tengan miedo de equivocarse. Tengan miedo de estar siempre en la zona de confort, donde nunca sienten esa sensación de que no van a triunfar. Sálganse de esa zona de confort, expónganse. Yo he recibido tantos buenos consejos que no me han servido para nada, y lo que me ha enseñado es el error, son los fracasos. Entonces el fracaso, si uno aprende, es importantísimo en la vida. No se busquen compañeros que siempre los halaguen. Yo creo que mi éxito es que toda la gente que me rodea, incluyendo ustedes, son mejores que un servidor, y he aprendido de eso. Y es un privilegio decir que cada uno de ustedes me enseña y me guía. Entonces es importante eso. Segundo, yo quiero felicitar ampliamente al jefe de carrera que tengo aquí, que es el profesor Aldo. ¿Por qué? Porque él se ha atrevido a hacer muchas cosas que ingeniería química no los había puesto a hacer. Le ha dado una estructura, la profesora Dominga, por supuesto. Muchos de los que estamos aquí, incluyendo al profesor Fausto, fue porque ellos dos intervinieron. Nosotros pudimos traer al profesor Luis, a la doctora Catalina, que nos ha guiado. Entonces, hay mucha gente aquí. Por ejemplo, tengo aquí estudiantes de maestría que están conmigo, estudiantes de transferencia de masa, tengo compañeros. Me decía Raciel que la estructura que ustedes les han dado a comunicación, junto con todos sus compañeros, es la licenciada Alejandra Martínez, que es una persona muy brillante, el profesor Raciel, que siempre, aparte de que es mi amigo, hemos estado trabajando, el profesor Pavel, el licenciado Pavel, y toda la gente que no puedo mencionar. Hay varios estudiantes míos, gente que me viene aquí a hacer el favor de estar, Gavilucha, que es de la Facultad de Filosofía, ¿no? Las ciencias políticas sin violencia, por favor. Bueno, entonces hay mucha gente que nos hace el favor, y yo no tendría cómo agradecerle a la UNAM, que cada paso que doy, siempre que me levanto de mi casa, estoy cumpliendo mi sueño. Mientras mucha gente busque ese sueño, yo desde hace 10 años, cada paso que hago,
es realizar el sueño que yo tuve de ser profesor investigador de la UNAM. Y yo los invito a todos a que se equivoquen, no la cuestión de que todo lo logren, equivóquense, tengan esa pasión y que cumplan sus sueños con toda la pasión y con todos los errores. El error es lo que nos va a dictar y no castiguemos el error, es nuestro gran maestro. Tengan miedo de quedar en la misma zona de confort, de no enfrentarse. Les decimos a los estudiantes que no tengan miedo y nosotros tenemos miedo. Hay que mostrar y dar siempre el ejemplo. Entonces, yo finalmente yo quisiera hacer algo que sería lo contrario, lo que uno siempre hace en una presentación, es el presentador termina y le da un aplauso. Yo les quiero dar un aplauso a ustedes, con su permiso. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias. Ya con esto concluimos. Les recordamos que el libro está en formato digital de descarga libre, de manera digital de descarga libre en la página de la facultad. En la parte de publicaciones, ahí buscan ciencias químico-biológicas y las ingenierías y lo pueden descargar. Ya si quieren el ejemplar impreso, pues tendrían que hacerle ojitos a alguno de los autores, porque están, ¿cómo se llama?, escasos. Pero bueno, muchas gracias. Nuevamente muchas gracias a todos. Felicidades.